Falso evangelio predicado por la secta Fuente de Vida. Este estudio bíblico ha sido escrito por un servidor, Tito Martínez, el 30 de enero de 2013 y ampliado el 2 de febrero. La versión escrita en formato PDF la pueden descargar desde mi sitio web. Pues si la quieren tener por escrito o la quieren imprimir, entren en mi sitio web de las 21 tesis de tito.com y ahí la encontrarán. Bien, pues hace unos días iba andando por mi pequeña ciudad, aquí en San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, España, y un par de señoritas con sonrisa de oreja a oreja me entregaron el siguiente folletito, pues que inserto aquí abajo en la versión escrita de este documento. Juntamente me dieron este papelito con la frasecita iglesiera del Dios te ama. Yo evidentemente acepté el papelito y me lo llevé a casa. Y de esto es de lo que va a tratar este estudio que les estoy leyendo. Ese folleto iglesiero que me entregaron y que, bueno, lo podrá ver ahí en la versión escrita de este documento, no solamente es predicado por esta secta falsa evangélica llamada Fuente de Vida, sino que prácticamente es predicado por todas las llamadas iglesias evangélicas, ya sean pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera. En este folleto de estudio les voy a demostrar que lo que se dice en ese folletito que me entregaron es sencillamente un falso evangelio, que está bajo la maldición o anatema de Dios, ya que no es el mismo evangelio que predicaban los apóstoles de Cristo, como voy a demostrar seguidamente. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, sobre aquellos que predican un evangelio pervertido. El anatema, la maldición de Dios está sobre ellos. Luego citaré más adelante pues este pasajito. Yo sé que muchos santurrones y santurronas del sistema iglesiero apóstata, el SIA, se echarán las manos a la cabeza y me dirán todo tipo de babosadas e insultos, acusándome de que soy un hijo del diablo, un apóstata, un falso maestro, etc. Pero como le voy a demostrar en este folleto de estudio, los hijos del diablo, apóstatas y falsos maestros, son los que predican ese falso evangelio que, como veremos, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio que predicaron el Señor Jesucristo y sus apóstoles, y que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Vamos a conocer cuál era el evangelio predicado por Jesucristo. Hágase usted la siguiente pregunta. ¿Jesús predicó el evangelio que viene escrito en ese folletito iglesiero que me entregaron hace unos días? La respuesta es contundente: no. El evangelio o buena noticia que Jesús predicó es acerca del reino de Dios, es decir, la buena noticia de la venida a la tierra del reino de Dios. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Mateo capítulo 12, verso 28, que dice así: Pero si yo, dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora vámonos a Marcos 1, versos 14 y 15. Que dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios, diciendo, ahora vamos a ver en qué consistía esa buena noticia del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Tenían que creer en esta buena noticia de que el reino de Dios había venido a la tierra, se había acercado a la tierra. Y ahora vámonos a Lucas capítulo 17, verso 21. Dijo Jesús: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Observe bien, lo que Jesús predicaba es que ese reino de Dios, es decir, la familia de Dios, se había acercado a la tierra y estaba en medio de los judíos, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Esto es muy importante que lo tenga claro para que no se deje engañar por aquellos que predican la mentira de que Jesús predicaba el maravilloso mundo del mañana o la futura tierra paradisíaca. Observe que Jesús no decía: arrepentíos porque el reino de Dios vendrá en el futuro. En esos pasajes que he dado se dice bien claro que Jesús predicaba que el reino de Dios ya había venido a la tierra. Eso es lo que predicaba el Señor Jesús. Y ese reino de Dios estaba en medio de los judíos, obviamente en la persona del Rey de Israel, del Hijo de Dios, que es Jesús. Por consiguiente, la buena noticia del Evangelio que Jesús predicaba es que el reino de Dios había venido. Había llegado y estaba en medio de ellos en la tierra. Y obviamente este reino de Dios vendrá a la tierra con gran poder y gloria en el futuro. Y entonces es entonces cuando la voluntad de Dios se hará en la tierra, así como se hace en el cielo. Así lo dijo Jesús en Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es fundamental que lo tenga claro. Jesús habló del reino de Dios como algo presente. Ya había venido a la tierra en la persona de Jesús. Pero al mismo tiempo habló del reino de Dios como algo futuro, cuando venga en gloria a la tierra, y entonces la voluntad de Dios se hará en este mundo, así como se hace en el cielo. Por eso es que oramos al Padre pidiendo que venga a la tierra esa manifestación gloriosa del reino de Dios, y entonces la voluntad del Padre se hará perfectamente en este planeta. Jesús habló muchas veces que era necesario que Él muriera por nuestros pecados, pero anunció que al tercer día resucitaría. Vamos a leerlo en unos pasajes. Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y ahora en Mateo, capítulo 20, verso 19, que dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y vámonos ahora a Lucas 18, 31 y 32. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Por consiguiente, esa muerte y resurrección de Jesucristo es la base histórica, fundamental del mensaje de salvación, del Evangelio, que los verdaderos discípulos de Cristo hemos de proclamar a todas las naciones. Este fue el mensaje que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones. Vamos a verlo. Lucas 24, 46 al 48. Atención, dijo Jesús, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué tenían que ser testigos los apóstoles? Pues sencillamente de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Ellos vieron a Cristo resucitado, y ellos por tanto fueron testigos de este hecho histórico fundamental. Ahí podemos leer bien clarito el mensaje que Jesús dijo que se predicara en todas las naciones. Observe que Jesús no dijo por ninguna parte que predicáramos la futura tierra paradisíaca, como hace por ejemplo la secta falsa del jehovismo atalayado, conocidos como testigos de Jehová. Lo que dijo Jesús es que predicáramos la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles de Cristo, tal como leemos en el libro de los Hechos, como vamos a ver después. Y esto es lo que vamos a ver con más detalle en la siguiente sección,
Vamos a comprobar cuál era el verdadero evangelio que predicaron los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo. Vamos a comprobar que es muy diferente al falso evangelio que predica la secta esta falsa de Fuente de Vida y el resto de sectas falsas que dicen llamarse evangélicas, y por supuesto totalmente diferente al falso evangelio que predica desde hace siglos la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Vamos a ver el evangelio predicado por los apóstoles de Cristo. Observe bien el falso evangelio predicado por la secta Fuente de Vida, en ese folleto que ellos me dieron hace unos días. Y en miles de folletos que otras sectas evangélicas reparten en muchos países, y que predican en sus cruzadas, llamadas cruzadas o campañas evangelísticas. En resumen, lo que esos falsos maestros y falsos evangelistas predican es que si usted repite una oración aceptando a Jesús como Salvador, entonces usted ya es salvo. Esos falsos evangelistas le dirán a usted que si ha hecho esa oración del pecador y ha recibido a Cristo en su corazón, entonces le harán creer que se irá derecho al cielo cuando muera. Pues veamos cuán falso y perverso es ese mensaje predicado por el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Y para comprobarlo vamos sencillamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, para que podamos ver cuál era el verdadero evangelio que los apóstoles Pedro y Pablo predicaban, y verá cómo era muy diferente al que se predica en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Para ello vámonos a Hechos capítulo 2. Recuerda el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya lo vimos en Lucas 24, 46 al 48. Pues este mensaje es el mismo que Pedro predicó en Jerusalén el día de Pentecostés. Hagamos un resumen del evangelio que predicó el apóstol Pedro en ese día de Pentecostés. Primero, el apóstol Pedro les predicó la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Hechos 2 y vamos a leer los versos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 2. El apóstol Pedro les predicó el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el perdón de los pecados. Vámonos a Hechos 2 y nos leemos ahora los versos 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este fue el resultado de este verdadero evangelio predicado por Pedro en Jerusalén. Vamos a leer los versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observen muy bien estos pasajes del libro de los Hechos, ya que se va a llevar una gran sorpresa y va a comprobar cómo los falsos maestros y evangelistas del SIA, Sistema Iglesiero Apóstata, le han engañado miserablemente con una serie de doctrinas falsas y de demonios. Mire usted, en primer lugar el apóstol Pedro jamás les dijo a esos miles de personas: Dios os ama. Pedro no dijo eso por ninguna parte. Pedro no era un falso evangelista como los actuales, sino que él era un verdadero apóstol de Cristo, lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder del Altísimo. Lo que hizo Pedro sencillamente es obedecer a Jesús y les predicó lo que Jesús mandó que predicaran en Lucas 24, 46 al 48, que ya lo leímos. Es decir, les predicó la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. En segundo lugar, el apóstol Pedro no les dijo a esos miles de personas por ninguna parte que levantaran la mano los que querían ser salvos,
o que pasaran al frente los que querían recibir a Jesús como Salvador. Tampoco les dijo por ninguna parte que repitieran una oración. Es decir, Pedro no hizo absolutamente nada de lo que hacen actualmente los falsos evangelistas de la apostasía. El apóstol Pedro jamás habría utilizado ese falso folleto evangelístico que reparte la secta Fuente de Vida. Porque Pedro lo que hizo es predicar el verdadero evangelio y no el falso evangelio iglesiero que predica el SIA. En tercer lugar, observe bien que cuando todos esos miles de personas que estaban reunidos en Jerusalén oyeron ese poderoso mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo, dice la Escritura que se compungieron de corazón. Claro, la inmensa mayoría de las personas que lean esta palabrita, compungieron, seguramente que no tendrán idea de lo que significa. Pero si nos vamos a otras traducciones más entendibles, descubrimos lo siguiente. Por ejemplo, la BLS lo traduce este pasaje de la siguiente manera. Todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Vámonos ahora a la versión EUNSA, que lo vierte así. Al oír esto se dolieron de corazón y les dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y ahora vámonos a la NVI, la nueva versión internacional. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Observe que ese mensaje predicado por Pedro en Jerusalén, lo que causó es que miles de ellos se dolieran de corazón, se sintieran profundamente conmovidos por ese mensaje dado por Pedro, se pusieran muy tristes y preocupados. ¿Y por qué se pusieron así de tristes y preocupados esos judíos o israelitas? Sencillamente porque descubrieron que Jesús, al que habían matado los judíos poco tiempo antes, era justo y era el elegido de Dios, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es que la tristeza y la preocupación inundó sus corazones y entonces desesperadamente le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles qué es lo que tenían que hacer para salvarse. ¿Lo ha escuchado bien? ¿Lo entiende bien? Pedro no les dijo por ninguna parte que tenían que aceptar a Jesús en su corazón. Tampoco les dijo que repitieran la llamada oración del pecador. Nada de eso. Lo que dijo Pedro bien clarito es que se arrepintieran, es decir, que cambiaran su forma de pensar y que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Entonces, de entre todos esos miles de personas que había en Jerusalén, 3.000 personas recibieron esa palabra. Ellos obedecieron y seguidamente se bautizaron en agua en el nombre de Jesucristo. Y entonces todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es muy importante. Observe bien, una vez que estos miles de personas creyeron que Jesús murió y Dios le resucitó, entonces se compungieron de corazón, es decir, se pusieron muy tristes y preocupados porque reconocieron que Jesús era el justo y era el elegido por Dios. Entonces es cuando se arrepintieron de verdad. Y ese arrepentimiento genuino, ¿cómo lo demostraron? Sencillamente obedeciendo a Dios y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Observe cómo el diablo ha falsificado este evangelio en las sectas apóstatas del SIA. Cuando los falsos evangelistas y los pastores, estos falsos pastores del SIA, predican su evangelio pervertido, ellos dicen a las personas que acepten a Jesús o que repitan una oración. Y cuando la persona dice que ha aceptado a Jesús, o cuando repite esa oración, la llamada oración del pecador, entonces esos falsos maestros les meten en su cabeza la mentira diabólica de que han creído en el verdadero evangelio y que ya son salvos.
y que ahora se han de hacer miembros de su iglesia o secta para que puedan seguir siendo salvos. Y para hacerse miembros de esas sectas del SIA, les dicen luego que se han de bautizar en el nombre de un Dios trino, haciendo, claro está, primeramente en la secta un cursillo prebautismo. Sin embargo, lo que leemos en esos pasajes del libro de los Hechos es algo muy diferente. El apóstol Pedro en ninguna parte les dijo que repitieran una oración, ni que recibieran a Cristo en su corazón como Salvador. Tampoco les dijo por ninguna parte que tenían que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tampoco les dijo que tenían que hacer un curso prebautismal antes de hacerse miembros de la Iglesia. Lo que hizo Pedro, sencillamente, es predicarles el verdadero evangelio. Y después que esas 3.000 personas se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron en el nombre de Jesucristo ese mismo día, como leemos en Hechos 2:41. Observe que los apóstoles jamás bautizaron en el nombre de ningún Dios trino. Ellos jamás utilizaron la fórmula te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La fórmula bautismal que aparece en Mateo 28:19 jamás la pronunció Jesús, sino que fue añadida mucho tiempo después, por la sencilla razón de que los apóstoles jamás conocieron esa fórmula trinitaria de bautismo, porque sencillamente no existía. Por eso es que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo. Se sabe perfectamente que esa fórmula trinitaria que aparece en Mateo 28:19 no existía en el texto original hebreo de Mateo, sino que fue añadida mucho tiempo después. Observe que en Hechos 2:42 se dice bien clarito que esas 3.000 personas que se arrepintieron al oír el Evangelio predicado por Pedro, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué significa esto? Sencillamente, ellos mantenían y obedecían la enseñanza de los apóstoles. Ellos tenían una común unión, porque tenían la misma doctrina y además partían el pan, es decir, solían comer juntos, en las casas comían juntos y oraban también juntos. Eso es lo que significa partir el pan. Era una comida, una simple comida que hacían los hermanos, esos ágapes, esos famosos ágapes de los primeros cristianos, es lo que tenían en común. Tenían una misma doctrina y solían comer juntos. Sin embargo, en las sectas del SIA no se persevera en la doctrina de los apóstoles, sino que siguen las doctrinas falsas de sus respectivas sectas que son opuestas a la de los apóstoles de Cristo. Por ejemplo, los apóstoles de Cristo bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, como ya hemos visto. Pero los falsos maestros del SIA no siguen esta enseñanza apostólica, esta doctrina apostólica, pues ellos bautizan en el nombre de un falso dios trino para hacerse miembro de alguna de sus sectas. Pero el verdadero bautismo en agua es para el perdón de los pecados, no para poder ser miembros de alguna secta. Esto que quede claro. Los apóstoles jamás dijeron a la gente, Dios te ama, o repite esta oración para ser salvo. Pero los apóstatas del sistema iglesiero santurrón predican ese falso mensaje, es decir, predican algo que los apóstoles jamás predicaron. El mensaje del Evangelio que Pedro predicó en Jerusalén es el mensaje modelo y perfecto que todos los verdaderos evangelistas deberían predicar a la gente. Sin embargo, este Evangelio no es el que se predica en esos folletos iglesieros, ni tampoco las llamadas campañas evangelísticas o cruzadas evangelísticas, al contrario. En esos espectáculos iglesieros, que curiosamente observen que se suelen hacer en estadios de fútbol o en grandes carpas, como si se tratara de espectáculos deportivos o circenses, del circo. Pues lo que se predica ahí es un falso y pervertido evangelio que está bajo el anatema, la maldición de Dios, como dijo Pablo en Gálatas 1, versos 6 al 9. O lo que es peor,
lo que predican esos emisarios del diablo, disfrazados de evangelistas, es una serie de babosadas estúpidas que apelan solamente al emocionalismo de la gente ignorante, seguido de algún que otro espectáculo de falsos y estúpidos milagritos y payasadas, como por ejemplo tirarse por el suelo, moverse como si fueran enfermos mentales, pegar gritos de forma histérica, hablar babosadas demenciales y diabólicas que hacen pasar por el don de lenguas. Esas son las llamadas cruzadas y campañas evangelísticas que se ven en el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Y nada de esto tiene que ver con el verdadero evangelio que Pedro y el resto de los apóstoles predicaron, y que vemos ahí reflejado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Más adelante el apóstol Pedro predicó el mismo verdadero evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 10, versos 34 al 48. El esquema es el mismo que vemos en Hechos capítulo 2. Vamos a comprobarlo. En primer lugar, el apóstol Pedro les predicó a Cornelio y a su familia la muerte y resurrección de Jesucristo. Así lo leemos en los versos 39 al 41 de Hechos capítulo 10. En segundo lugar, Pedro les predicó el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, como leemos en el verso 43. Y en tercer lugar, Pedro ordenó después que Cornelio y su familia fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, como leemos en los versos 47 y 48. Observe que Pedro en ningún momento les dijo que repitieran una oración. En este caso, los romanos Cornelio y su familia recibieron el Espíritu Santo cuando oían atentamente el mensaje de Pedro, y luego es cuando se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Dese cuenta que Pedro no les dijo por ninguna parte que se bautizaran en el nombre de un Dios trino, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que hicieron rápidamente ese mismo día. Por consiguiente, el evangelio predicado por el apóstol Pedro estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Los que creían este verdadero evangelio eran bautizados ese mismo día en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Sin embargo, el falso evangelio predicado por el sistema iglesiero apóstata es muy diferente. En sus folletos y campañas evangelísticas, ellos no centran el mensaje en la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que lo centran en recibir a Cristo, repitiendo una oración. Y entonces, cuando repiten esa oración, les engañan descaradamente diciéndoles que ya son salvos, cuando realmente no lo son, ya que lo que enseña bien claro el verdadero evangelio es que la salvación eterna es algo que estamos esperando y se manifestará en el día final, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Vamos a leerlo. Vámonos a Tito, epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es algo que estamos esperando, esperanza. Vámonos ahora a 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la promesa que Dios nos dio, la vida eterna. Dese cuenta que es la promesa, es una promesa de Dios que hemos de recibir en el futuro. Y ahora vámonos también a otro pasaje importantísimo, que es 1 de Pedro 1:5, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tremendo. Salvación, hemos de alcanzarla, se ha de manifestar en el último tiempo. Si hemos de alcanzar la salvación, significa evidentemente que no la tenemos como posesión. Aún no la hemos recibido. Se ha de manifestar en el tiempo final.
Aquellos que dicen que ya son salvos por repetir una oración o aceptar a Jesús, como dicen ellos, sencillamente han sido engañados por el diablo. Y vamos ahora al siguiente pasaje, que es tremendamente importante, que es Hebreos 9:28, y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Observe bien estos textos, porque esta es la verdadera doctrina apostólica, la cual rechazan todos los iglesieros apóstatas del SIA. En estos pasajes se dice bien claro que los santos justificados somos herederos de la vida eterna. Una herencia de la vida eterna que estamos esperando. Esta herencia la recibiremos en el futuro. Y si la estamos esperando es porque aún no la hemos recibido. Si usted espera algo es porque todavía no le ha llegado ese algo. La vida eterna ya la tenemos, pero solo por la fe. La tenemos por fe. Es decir, como promesa de Dios. Confiamos en esa promesa de Dios de que Él nos da la vida eterna. Como leemos en 1 de Juan, capítulo 5, verso 13. La tenemos por fe, la vida eterna. Por lo tanto, si somos herederos de esa vida eterna y estamos esperando esa herencia de la vida eterna, es porque aún no la hemos recibido. Es decir, aún no hemos sido salvos ni poseemos esa vida eterna, sino que solo tenemos la promesa de Dios de ser salvos. Una salvación eterna que hemos de alcanzar, como leímos en ese pasaje de Pedro. Y si hemos de alcanzarla es porque aún no hemos llegado a ella, aún no la tenemos como posesión, ya que esa salvación se manifestará en el tiempo final, en el postrer día, en el último día, concretamente cuando Cristo aparezca por segunda vez, después de la tribulación de aquellos días, para salvar a los que le esperan, como leemos ahí en Hebreos 9:28, en Mateo 24:29 al 31 y en 1 de Tesalonicenses 4:15 al 17, que en estos dos pasajes se habla tanto en Mateo como en 1 de Tesalonicenses del futuro venida del Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y seguidamente ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de sus escogidos, que Jesús dijo bien clarito, repito, que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, como enseñan estos falsos evangelistas, estos emisarios de Satanás en el SIA, que predican esa doctrina diabólica de un rapto de la iglesia antes de la tribulación. Aquí Jesús dijo bien clarito que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. La salvación la vamos a recibir los verdaderos discípulos de Jesús cuando Él aparezca por segunda vez. Y Cristo aparecerá por segunda vez, no antes de una tribulación, sino después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo el propio Señor Jesús. Sencillamente, millones de llamados evangélicos han sido engañados por el diablo. Satanás utiliza a todos estos falsos evangelistas, falsos pastores que predican esas doctrinas de demonios y que han extraviado a millones y millones de personas que rechazan completamente la palabra de Dios, rechazan la verdadera doctrina y prefieren creer en esas doctrinas de demonios. Son apóstatas de la fe realmente. Estos falsos pastores y falsos evangelistas han pervertido esta verdadera enseñanza y rechazan olímpicamente la doctrina de los apóstoles, enseñando la mentira diabólica de que si usted repite esa oración de recibir a Cristo, o si se bautiza en el nombre de un Dios trino, entonces ellos, estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, le mienten y le dicen que ya es salvo, cuando resulta que, como ya hemos visto, la palabra de Dios dice bien clarito que la salvación, la vida eterna, es algo que estamos esperando y que es una promesa de Dios que ha de manifestarse en el tiempo final. Esta salvación se manifestará en el último tiempo. Por consiguiente, como estoy demostrando en este estudio, lo que predica esa secta falsa llamada Fuente de Vida, cuya sede pues las tiene aquí también en Madrid, así como el resto de sectas falsas del sistema iglesioso apóstata, el SIA, es un burdo y falso evangelio, el cual dijo Pablo que está bajo la maldición o anatema de Dios. Vamos a leerlo
Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito, está maldito por Dios. Y repite Pablo, en verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Observe cómo lo repite por segunda vez. Cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy importante. Vamos a ver ahora el verdadero evangelio predicado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó el mismo verdadero evangelio predicado por el apóstol Pedro. La única diferencia es que Pedro fue llamado para predicar en primer lugar el evangelio a los judíos y Pablo fue llamado especialmente para predicar el evangelio a los gentiles. Esto lo podemos comprobar en Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9, y dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la incircuncisión es el evangelio que se predica a los gentiles, a los que no están circuncidados. Como a Pedro el de la circuncisión. El evangelio de la circuncisión es el evangelio enviado, predicado a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dos campos de misión. El evangelio sería llevado por Pedro y los apóstoles de Jerusalén, especialmente a los judíos, la circuncisión. Y Pablo y Bernabé llevarían el evangelio a los gentiles, a los de la incircuncisión. Es el mismo evangelio, pero llevado a dos campos de misión diferentes. Observe ahora el evangelio que Pablo predicó a los gentiles, como eran, por ejemplo, los corintios. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 1 al 4, que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En estos 4 versículos está resumido el evangelio que Pablo predicó a los gentiles. Veamos. En el verso 3, Pablo dijo que primeramente les enseñó que Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Por lo tanto, esa es la base del evangelio del reino, es decir, es el centro del evangelio. Primeramente les predicó a los corintios este evangelio, por la sencilla razón de que primero les predicó el verdadero evangelio y después de predicarles el evangelio les habló de la futura resurrección de los cristianos cuando Jesucristo venga en gloria. Pero repito, lo primero que hizo Pablo cuando llegó a Corinto es predicarles el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del reino, que es exactamente el mismo evangelio. Así lo leemos en Hechos 20:24, donde se llama el evangelio de la gracia de Dios. También se le llama evangelio del reino porque es la buena noticia procedente del reino de Dios. Esta buena noticia tiene su origen en la familia de Dios, en el reino de Dios. Por eso se le llama evangelio del reino, indicando procedencia. Repito, esta buena noticia procede del reino de Dios. A continuación, Pablo les enseñó sobre el tema de la resurrección de los cristianos. Cuando Jesús venga en gloria, así lo leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15:23 y en los versos 50 al 54, donde se habla con detalle de la resurrección y cómo será. Observe que el mensaje del verdadero evangelio siempre está centrado
en la muerte y resurrección de Jesucristo. Nunca en repetir una oración para recibir a Cristo. Que quede claro. El apóstol Pablo tenía por costumbre que cuando él entraba en alguna ciudad del mundo gentil, primero entraba en las sinagogas de los judíos para predicarles el evangelio a los judíos. Esto lo hizo Pablo, por ejemplo, en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Hagamos un esquema del evangelio que Pablo les predicó en ese lugar a los judíos. Ahora vámonos a Hechos 13, de los versos 14 al 52. De forma esquemática. Observe bien, mira, en primer lugar Pablo le resumió la historia de Israel. ¿Con qué propósito? Pues para demostrarles a esos judíos que Jesús es el descendiente directo y biológico del rey David. Y por tanto es el verdadero Mesías de Israel. Así lo puede leer en los versos 16 al 23 del capítulo 13 de Hechos. En segundo lugar, Pablo les predicó la muerte y resurrección de Jesucristo. Así lo leemos en los versos 27 al 37. En tercer lugar, Pablo les anunció el perdón de los pecados, como leemos en los versos 38 y 39. Y como resultado de esta predicación, muchos judíos de esa sinagoga de Antioquía de Pisidia, así como también gentiles prosélitos, es decir, gentiles que querían ser judíos, pues todos ellos creyeron en este mensaje que predicó Pablo y se unieron a Pablo y a Bernabé. Así lo leemos en el verso 43. Entonces los judíos de la sinagoga, que no creyeron en el evangelio predicado por Pablo, instigaron a los gobernantes de esa ciudad para que expulsaran de la ciudad a Pablo y a los demás cristianos. Así lo leemos en el verso 50. Observe que el apóstol Pablo jamás les dijo a esos judíos ni a los gentiles que repitieran una oración para ser salvos. Pablo sencillamente obedeció a Cristo y les predicó el mensaje de salvación que Cristo les ordenó que predicaran y que está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, tal como Jesús ordenó que se predicara, ordenó a sus discípulos que se predicara a todas las naciones, como leemos en Lucas 24, 46 al 48. Los que creían en este verdadero evangelio recibían el Espíritu Santo y seguidamente se bautizaban en agua en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, tal como leemos en Hechos 2:38. En ese falso folleto evangelístico que la secta Fuente de Vida reparte, no se predica el verdadero evangelio por ninguna parte, ya que en ese folleto se dice que para ser salvos hay que repetir una oración, y eso jamás lo predicaron los apóstoles de Cristo. Pero no solo eso, en ese falso folleto evangelístico es que ni siquiera se menciona lo más central e importante del evangelio, como es la muerte y resurrección de Jesucristo. Esto es inaudito, esto es como si yo quiero hablar de la belleza de la luna y jamás menciono la luna. Esto es crucial que lo entendamos. Los apóstoles jamás predicaron esa mentira y babosada de que para ser salvos hay que hacer una oración de aceptar a Cristo. Que una persona repita como un loro diciendo que se arrepiente de sus pecados y que recibe a Jesús como su Salvador personal no salva a nadie. Pues lo que realmente salvará a los hijos de Dios es obedecer la verdad, creyendo en el verdadero evangelio y obedeciendo al Señor Jesucristo, ya que Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Vamos a leerlo en los siguientes pasajes. Vámonos primero a Hechos capítulo 5, versos 30 al 32, que dice lo siguiente. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Observe que no dice a los que repiten una oración aceptando a Jesús como Salvador, no.
dice que ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es dado a aquellos solamente que le obedecen a Dios. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, que dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Lo ha escuchado bien? Este es el verdadero evangelio. Dios el Padre da su Espíritu solamente a los que le obedecen, no a los que repiten una oración. Y el otro pasaje, el pasaje de Hebreos, dice que Jesús es el autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen, no a los que hacen una oración para aceptar a Jesús. Por eso es que los apóstoles de Cristo jamás predicaron ese falso evangelio que se predica en las sectas del SIA, el sistema iglesiero apóstata, especialmente las mal llamadas evangélicas. En fin, ¿qué hará usted después de haber escuchado y leído este folleto de estudio bíblico? ¿Seguirá creyendo y admirando a todos estos falsos pastores y falsos evangelistas que predican un falso evangelio? ¿O creerá en el verdadero evangelio y saldrá corriendo de esas sectas falsas que rechazan la verdad? Les ha hablado Tito Martínez. Ya saben que si quieren contactar conmigo lo pueden hacer a través de mi correo electrónico las21tesis@gmail.com o también las21tesis@hotmail.com.